Un trozo de madera, una regla, un lápiz y una sierra de calar. Es lo que he utilizado para cortar estas maderas. Voy a hacer una pieza realmente bonita, pero muy bonita. Y ya veréis qué fácil es. Si no tenéis la posibilidad de cortar madera, podéis hacerlo con cartón gris. He cortado esta madera de los lados, que son dos piezas iguales, 15 centímetros de alto por 6 centímetros en la parte más baja, la madera grande 15 por 26 y arriba le he dado un poco de forma, y dos piezas rectangulares, una de 9 por 26 y otra de 6 por 26. Las dos maderas que lleva en los laterales tenemos que cortarlas y quitarles ese pico para que nos quede la parte alta tan alta como la trasera y la parte delantera tan baja como la delantera. Lo primero que voy a hacer es pintarlo con pintura acrílica en este verde menta súper suave. Pinto lo que corresponde a la parte interna de la caja y también esto que es la base de 26 por 15 centímetros donde vamos a pegar todas las piezas. Lo que corresponde a los laterales lo voy a pintar por la parte exterior en color blanco, un par de capas, y de momento lo reservo. Solamente de momento, porque luego ya veréis qué cosa tan preciosa voy a hacer. Voy a utilizar este gris que tiene un punto un poco verdoso y una plantilla de stencil que, como veis, tiene un montón de formas diferentes, que es lo que estoy buscando. No quiero que sea una plantilla todo igual, todo homogéneo, porque necesito que tenga este aspecto del trabajo. Voy a utilizar un pincel de Starcir. Lo que hago es mojar el pincel en la pintura y después descargarlo sobre un papel de cocina para retirar el exceso de pintura y que la pintura no se cuele por los recovecos del stencil y el trabajo nos quede perfecto. Y voy a ir moviendo el stencil para que el dibujo no se vea uniforme, que se vea diferente, un poco por aquí y un poco por allá. Además intento que el dibujo no coincida para que se vea pues como muy desigual todo, porque le va a dar un encanto totalmente especial a la decoración. Ahora quiero envejecer un poquito la madera. Para eso voy a utilizar una pasta Distress de Cadence que no tenemos. Siempre podemos utilizar una pintura acrílica marrón rebajada con agua, pero esta pasta realmente va muy bien. También la rebajo con agua porque si no, al ponerla queda demasiado intensa, demasiado presente, y lo que quiero es que quede muy difuminada. Para ello lo que estoy utilizando es un papel en mi mano derecha, un papel de cocina al cual le he puesto un poco de agua. Mojo el trozo donde voy a poner la pasta, así ya tengo esa superficie un poco húmeda y eso va a hacer que no me pinte de golpe y después no pueda eliminar el trozo que he pintado, sino que voy a conseguir un difuminado muy suave. Cuando he hecho esto en todo el contorno, que voy poniendo y retirando producto, también quiero que la parte central me quede un poco envejecida, pero no toda. Entonces lo que voy haciendo son manchas y retirar, y no por toda la superficie igual, sino por algunas partes. Las dos piezas que corresponden a los laterales, lo que está pintado en verde, que es la parte interna, también la voy a envejecer de la misma forma. Primero le doy un poquito a todo el contorno con un poco de humedad y después voy colocando el producto y retirando a la vez para que no me queden manchas demasiado marcadas. Y toda la parte central también le voy haciendo manchas, pero como veis no lo hago de forma uniforme, lo hago de forma aleatoria para que tenga una gracia especial. Y no tenemos que olvidarnos de darle un toque a los contornos para que no se vea el color de la madera. En la pieza más grande, la que va atrás, también le pinto el contorno superior. Y ahora estos trozos que he dejado pintados en blanco los voy a cubrir con este precioso papel. Uno de mis diseños que podéis comprar en tiendas de manualidades y que por eso he utilizado los colores que estoy utilizando porque le quedan de lujo. Para pegar el papel voy a utilizar una cola de decoupage,
mate. Es importante que tengamos esto en cuenta porque si utilizamos una cola de carpintero nos va a dar brillo y no quiero que esta pieza tenga brillo por ningún sitio. Tiene que ser mate completamente. El papel de arroz es muy fino, las que lo utilizáis ya lo sabéis, que solamente colocando el papel sobre la superficie y sobre el papel la cola ya se pega. Con una lija he quitado el exceso de papel y la parte de abajo, lo que es la parte del fondo, la he pintado de la misma forma. Fijaros qué precioso está quedando. Y para que esto haga conjunto y tenga una gracia especial, esta madera, que es la de 9 por 26 centímetros, la voy a pintar por un lado en color blanco. ¿Para qué? Para poder ponerle el stencil. Cuando tengo el stencil colocado, la trasera la he pintado en verde y también la he envejecido y no me he olvidado del contorno. Y esta es la madera de 6 por 26, que también la pinto en color verde y la voy a decorar con otro stencil totalmente diferente. Aquí hace falta un stencil que sea en cierta forma un poco geométrico, que no sean flores, que no tenga demasiada información visual la pieza, porque si no se confundiría nuestra vista al mirar, se confundiría con las rosas, necesitamos algo que sea un poco geométrico. Y ahora voy a utilizar un poquito de porcelana Joby y este sello que lo que hace es dar relieve. O sea, yo pongo la porcelana y al sacarlo lo que tiene en letras está hacia afuera y queda súper bonito. Con una tijera le voy a cortar el contorno para dejarlo un poco ovalado. Y cuando está la pieza hecha tenemos que esperar a que se seque antes de trabajar con ella. Aquí sí que es importante que la porcelana se seque del todo. Cuando ya la tengo seca, voy a poder pintarla. Para pintarla voy a volver a utilizar el color verde, el verde menta tan suave que queda precioso. Humedezco la pieza una vez se ha secado la pintura con un poquito de agua y le pongo la pasta de envejecido. El hecho de que le haya puesto agua retrasa mucho el hecho de que yo pueda ahora retirar lo que sobra. Como las letras y las formas que tienen relieve hacia afuera, al limpiarlo con un poquito de papel absorbente queda en 2 tonos preciosos. Y voy a utilizar cola block de acetato de vinilo para pegarlo justo en el centro. Una vez lo he pegado, voy a volver a hacer con esta pieza lo mismo que he hecho con la anterior, con la que está atrás, envejecerla con la pasta Distress, agua y un poquito de papel absorbente. Las piezas están quedando absolutamente preciosas y yo os recomiendo, tanto si lo hacéis con madera como si lo hacéis con cartón, que primero las pintéis porque si primero montamos la pieza, luego es muy complicado pintar por la parte de dentro. Si primero lo pintamos, después poder montar la pieza es un momento como vais a ver ahora. Fijaros, esta pieza es un espectáculo. Ya tengo todas las piezas pintadas por las dos caras, por delante y por detrás. Y ahora sí, ya puedo comenzar a pegar las piezas. Para pegar podemos utilizar 2 cosas, cola blanca o cola block de acetato de vinilo. Yo he preferido utilizar esta porque me parece que es mucho más resistente. Empiezo por la trasera y la pego sobre la base. La cola block o acetato de vinilo tenemos que tener un poco de paciencia porque la ponemos y necesitamos pues unos 10 minutos máximo para que se seque por completo, pero la verdad es que el resultado es fantástico. Como os decía, primero he pegado la trasera y ahora voy a pegar los 2 laterales. Hay que tener mucho cuidado a la hora de cortar las piezas para que después cuando hagamos este montaje nos encajen perfectamente y no tengamos problemas a la hora de construir la pieza.
Ahora que he pegado los laterales y la trasera, voy a colocar la pieza que va justo en el centro, la de 9 por 26 centímetros. Le pongo cola en la parte de abajo y en los laterales. La coloco en su sitio y a continuación coloco la pieza que va en la parte delantera, solamente poniendo cola abajo y en los laterales. Fijaros qué cosa tan preciosa, tan elegante y con una personalidad que me encanta. Ha quedado espectacular. Le falta una cosa. En la parte de arriba y trasera le voy a poner una pieza de resina que la he comprado y me ha costado, si no recuerdo mal, 4,25 o 4 con poco. O sea, no es nada cara y es muy bonita. El fondo lo pinto con el mismo verde menta y la voy a envejecer con la misma pasta. Humedezco la pieza, hago lo mismo que he hecho antes, humedezco la pieza, pongo la pasta de envejecido y después con un papel absorbente retiro. Al retirar, las partes más exteriores, los relieves más altos van a salir hacia afuera con ese verde clarito y al final va a parecer que la pieza, tanto la trasera como esta, sea todo una misma pieza y queda espectacular. No tenemos que olvidarnos de pintar la trasera porque esta caja, la miremos por donde la miremos, tiene que ser igual de bonita. Y para pegar la pieza de resina a la parte superior de la caja voy a volver a utilizar la cola block. Y para decorar la parte interna no podemos poner cualquier cosa y que esto quede horroroso y nos carguemos la decoración. Así que utilizando las maderas he hecho esta mini cajita o mini jarroncito para colocar unas flores en color rosa dentro porque le quedan preciosos y he pensado también ponerle un ambientador al cual he pintado la tapa con los mismos colores. Al final he conseguido hacer esta pieza tan bonita, súper preciosa y muy fácil de hacer. El trabajo más importante o más gordo que tiene es cortar las piezas, pero vamos, una vez tenemos las piezas cortadas solo es cuestión de decorarlas y montarlo y esto queda de lujo, súper bonito. Seguramente que os ha gustado un montón, así que recordad por favor dejarme vuestro like, suscribiros al canal si no estáis suscritos para no perderos ninguno de mis trabajos porque como estáis viendo creo que quedan preciosos. Y bueno, como siempre os digo, pues solamente me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.